Jesús está vivo, este es el espacio, este es el programa que estamos compartiendo con Silvia Pinto en Radio Madre de Dios. ¿Cómo está Silvia? Muy buenos Buenos días, días, muy buenas Fabi. jornadas. Estamos con esta alegría de compartir en Radio Madre de Dios nuevamente este espacio. El nombre del espacio es Jesús está vivo porque hemos estado hablando del querigma. Queremos traerle esta buena noticia a los oyentes de Radio Madre de Dios, también a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Entonces, estamos continuando cada jueves, mientras que Dios nos va permitiendo, por supuesto, queremos darle la continuidad a este espacio. Y hemos estado hablando del querigma con todas estas enseñanzas que nos está trayendo usted, Silvia, a partir de la palabra de Dios, porque acá es descubrir a Dios vivo, presente, cercano, amigo con nosotros, a través de su misma palabra y de su misma persona, que es este verbo hecho hombre. Entonces, Silvia, le invito a que nos vaya recordando cómo vamos haciendo este caminito. Buenos días, un gusto, Sabrina. Un gusto volver a estar en contacto con usted, con la comunidad de San José de la Mariquina. El Señor los bendiga abundantemente. Vamos a hacer brevemente, porque siempre lo estamos enseñando, los jueves, la gente que va escuchando los audios va más o menos entendiendo por dónde vamos caminando. Vamos a hacer brevemente una reseña para entrar ya de lleno en el tema de hoy, que hoy prácticamente cerramos el querigma. Ya hacemos un cierre de todo lo que, digamos, el paquete que es el querigma, y para de luego continuar con otros temas. Veníamos viendo todo este tiempo, vimos ya el amor de Dios, pasó muy rápido el tiempo, vimos el tema del pecado como un obstáculo para recibir el amor del Padre, vimos el tema como el pecado realmente no nos permite estar en contacto con este amor, pero necesitamos realmente un Salvador, porque nosotros no podemos luchar contra el pecado, y este Salvador es Jesucristo. Y vimos cómo Jesús nos salva por su pasión redentora, por su muerte, resurrección, glorificación, ascensión al cielo, por la venida del Espíritu Santo, que es el tema en que estamos ahora. Realmente el centro del querigma es la salvación en Cristo, esta salvación. La salvación que el Señor nos da y cómo podemos empezar a vivir a partir de ahí el señorío de Cristo, dejar que Cristo reine en todas nuestras acciones, en nuestra vida diaria, y cambie nuestros criterios y valores. Y especialmente, quien es muy importante dentro del anuncio del querigma, es Dios Espíritu Santo. También vimos que para esto necesitamos de la fe y la conversión. Necesitamos creer en la salvación en Jesús e ir dando pasos de conversión cada día. Y acá teníamos un gran ayudador con Dios Espíritu Santo en estos pasos de conversión. Y vimos cómo el Espíritu Santo es la promesa del Padre, que ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento y que se realiza en el Nuevo. Entonces, hoy estamos en el tema La promesa es para ti, que venimos desmenuzando hace ya como 3 jueves, porque da para mucho. Y aún nosotros hoy vamos a concluir el tema, pero queda mucho por aprender. Y Dios nos seguirá enseñando y hablando al corazón, o en las enseñanzas que vamos recibiendo, el Señor nos seguirá confirmando y enseñando, porque realmente es inagotable hablar de Dios Espíritu Santo. Específicamente hoy vamos a hacer como una síntesis de la importancia de Dios Espíritu Santo en nuestra vida y cuál es el fruto, uno de los frutos más importantes que el Espíritu nos mueve, que es formar comunidades cristianas. Pero antes de eso vamos a hacer la síntesis de qué produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero si le parece, vamos a comenzar con una oración y de ahí continuamos ya con... Sí, perfecto, no, bueno, entonces comenzamos con una breve oración para entrar de lleno ya en la síntesis de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros y el culmen de la evangelización, que es formar comunidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, guíanos en este día, Señor, danos tus palabras, danos sabiduría, danos discernimiento y ciencia, danos tu presencia, Dios Espíritu Santo, para saber presentarte como tú quieres, como tú lo mereces, como tú nos enseñas. Ven, Espíritu de Dios, guíanos en esta enseñanza de hoy. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, danos el don de sabiduría, danos tus palabras poderosas. Ven, Espíritu Santo, toca los corazones de cada oyente, de los que estén hoy escuchando tu mensaje y de los que lo escucharán en el tiempo.
Ven Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para recibir tus enseñanzas y dejarnos guiar por ti. Concédenos la gracia de vivir los frutos, dones y carismas que tu Santo Espíritu nos concede, y concédenos la gracia de unirnos a tu iglesia, a la comunidad cristiana, para crecer juntos como hermanos y llegar a ser verdaderos discípulos tuyos. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para recibir estas gracias, pedimos la poderosa intercesión de María. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos hoy entonces esta nueva enseñanza. Hemos venido reflexionando sobre el don del Espíritu Santo, hemos aprendido todo lo que Él quiere darnos, la promesa del Padre. Esta promesa es para nosotros hoy, para usted, para mí, para cada oyente. La promesa del Espíritu es hoy, no es algo que quedó en el pasado, sino que es como Dios mismo. Él es Dios y Dios es personal y presente. Y porque siempre Dios es hoy para Dios. ¿Cómo? Y siempre para Dios es hoy también. Así es, para el Señor es un eterno hoy. Él es un eterno presente. Entonces, por eso cuando nos movemos en el Espíritu, nos movemos en el presente. No en el pasado ni en el futuro. El pasado no existe ya y el futuro aún no ha llegado. El presente llama en nosotros frutos, dones y carismas. Es importante que esto lo tengamos así bien clarito para poder entender. El Espíritu Santo, por supuesto, es la vida de Dios, la vida nueva de Dios, la vida en el Espíritu, es toda una vida que el Señor nos trae. Pero esta vida se manifiesta también por medio de frutos, dones y carismas. Los frutos los encontramos en Gálatas 5, 22, 23, que ya lo vimos cuando hablamos del Espíritu Santo, pero es bueno recordar. La persona que ha recibido el bautismo o don del Espíritu Santo, que recibe un nuevo Pentecostés, recibe estos frutos de parte de Dios. O sea, toda persona que se hace consciente de la vida del Espíritu Santo en uno, sí o sí comienza a transitar estos frutos que el Espíritu nos da. Si a veces no somos conscientes de que el Espíritu está en nosotros, descuidamos estos frutos, los dejamos de lado y vivimos todavía en las obras de la carne, que están también relatadas en el libro de los Gálatas. Pero nos vamos a centrar hoy en los frutos del Espíritu. Y Gálatas 5, capítulo 5, versos 22 al 23 dice: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan con la gracia de vivir los frutos del Espíritu Santo, para gloria y alabanza de Dios Padre, en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Acá, el libro de los Gálatas, que es una de las comunidades que el apóstol Pablo ayudó al Espíritu a formar, en realidad el Espíritu Santo el que forma las comunidades. Nosotros somos simples instrumentos. Desde estos grandes discípulos hasta el día de hoy, nosotros somos meros instrumentos de Dios. Dios es el que forma. Entonces, él acá nos habla
la carta a los Gálatas de cuáles son los frutos del Espíritu. Y los va diciendo de a uno. Por supuesto que hay muchos más, ¿no? Se cree que hay muchísimos frutos más del Espíritu que no están relatados acá, pero estos son fundamentales. O sea, toda persona que ha nacido del Espíritu tiene frutos de amor al prójimo. Tiene un fruto de estar siempre pendiente del bien de los demás, del bien del otro. O sea, que lleva a plenitud, como dice la misma palabra en Romanos 5:5, el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones. Bueno, ese amor es un fruto muy importante. El fruto del Espíritu nos hace amar a los demás. Si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, que son los hijos de Dios. Por eso es tan importante cuando uno se da cuenta cuando una persona está viviendo en el Espíritu, porque ama al prójimo. O sea, no envidia, no calumnia, no tiene malos deseos. Trata de tener una vida conforme al Espíritu. O sea, como dice, por el fruto los reconoceréis. Y sí, no, pero los frutos que uno está viendo, entonces probablemente no es el Espíritu Santo justamente el que está guiando la vida, sino que uno se está dejando guiar probablemente por los espíritus del mundo. Así es, Sabrina. Las primeras comunidades dice que la gente se sentía tan atraída porque decían, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Ese era uno de los frutos muy evidentes y palpables en las primeras comunidades cristianas que surgen después de aquel Pentecostés. El amor es el sello fundamental del cristianismo. Si podríamos definir a la religión cristiana, la tenemos que definir como la religión del amor. Del amor. Del amor, es la religión del amor. Jesucristo da la vida por nosotros por amor y nos enseña a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Nuestra religión tiene la característica fundamental del amor. Y la ley es el amor primero. La ley es el amor, es la ley del Espíritu. Si nosotros no nos amamos, todavía nos está faltando mucho para llegar a vivir lo que Jesús nos pide y nos propone en el Evangelio. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto para pedirle al Señor, con nuestra oración, pedirle, Dios, dame la gracia de amar con tu amor. Concédeme este fruto del Espíritu, que yo sepa amar como tú amas. No con mi amor solamente, nuestro amor humano es egoísta. Nuestro amor humano muchas veces está dañado y perjudicado por las heridas que hemos tenido a lo largo de la vida, por heridas y traumas. Por eso nosotros humanamente no amamos perfectamente. Necesitamos del don del Espíritu para aprender a amar. El amor de Dios es el amor verdadero, que lo encontramos en la carta de los Corintios, Corintios capítulo 13, cuando San Pablo nos narra lo que es realmente el amor. Este amor que parece una utopía no lo es. Es un amor que Dios nos puede conceder si se lo pedimos como gracia. Y este amor nos va a llevar a aprender a amar así toda la vida, toda la vida. Por eso es que el Señor nos da tiempo. El Señor nos da tiempo en esta tierra para que aprendamos a amar. Es como que para que sea un fruto que realmente se pueda disfrutar, tiene que madurar realmente. Yo pienso por ahí, lo escuchaba el otro día, un testimonio de una mamá. Cómo cometemos, por ejemplo, las mamás tantos errores en la vida. O sea, nos llenamos muchas veces de pecados contra nuestros hijos, pensando que los amamos y tal vez los presionamos demasiado o somos cariñosos en exceso, sobreprotectores, y ese mal amor, inmaduro amor, claro, uno dice, yo como mamá amo a mis hijos, pero sin embargo les estamos haciendo daño en malos testimonios, malos ejemplos, palabras que no son las correctas, condiciones que les ponemos, amenazas a veces, si no haces esto voy a comportarme de tal o cual forma en contra vos, o no te voy a premiar de tal cosa. Entonces son amores inmaduros que no llegan a ese ejemplo perfecto del amor que es el que solamente puede dar el Espíritu de Dios. Mientras tanto vamos caminando y tropezándonos una y otra vez porque no hemos aprendido a amar todavía como es este fruto perfecto que se alcanza solamente por medio del Espíritu. Así es, Sabrina. Usted ya está dando introducción a lo que más adelante veremos, el tema de sanación interior. Muchas veces estamos tan heridos que amamos así imperfectamente porque nosotros mismos hemos recibido un amor imperfecto, porque nuestros padres también estaban heridos. Entonces, por eso es que es tan importante dejarnos sanar por Dios, para que el amor de Dios vaya sanando nuestro amor herido y perfeccionándolo, concediéndonos la gracia de dejarnos amar por Él y aprender a amar para como poder Él. dar. Exacto. Eso es todo un camino de aprendizaje que nos lleva toda la vida, porque realmente no es fácil amar como Dios ama. No es fácil. Y ni siquiera dejarse amar es fácil, porque uno dice, muchas veces no recibimos el amor de Dios
no porque Él no nos ame, sino porque nosotros no lo dejamos amarnos, nosotros nos cerramos, justamente por estas heridas que uno a veces tiene miedo de dejarse amar porque sabe que después va a implicar que uno también tenga que entregar, entonces está atemorizado de en qué medida recibo el amor de los otros, recibo el amor de Dios primero, y voy a entregarme después yo también en mi persona. Pero finalmente fuimos llamados a eso, existimos para eso, fuimos creados para amar. Entonces, en el camino vamos madurándolo y de poquito para que ese fruto sea perfecto, el fruto del amor también. Así es, Sabrina. Mire cómo hoy que estamos en el cierre del querigma, volvemos al principio, porque es lo central del cristianismo. El primer día hablamos del amor del Padre, y hoy estamos hablando del amor de Dios Espíritu Santo, que es el mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo, una comunidad de amor. Entonces, el fruto de uno, pero la comunión entre ellos. Es el fruto, este es el fruto central, este es el distintivo central del cristianismo. Por eso no podemos hablar de otra cosa que no sea del amor, sobre todo. Del amor. Exacto, el amor, pero el amor de Dios, no cualquier amor. No el amor que nos no pinta como lo entiende el mundo. En la televisión. Exacto, no es cualquier amor, no es un amor posesivo, no es un amor que cela, que envidia, que traiciona, no. Es un amor verdadero. Y bueno, este amor es gracia. Por eso la tenemos que pedir al Señor. Y el Señor nos va dando a la medida de que nosotros podemos recibir, a medida de que nos vamos sanando también de nuestras heridas y traumas. Otro fruto del Espíritu es la alegría. Algo que está faltando tanto en nuestra sociedad actual. Uno mira los rostros de la gente, inmediatamente se da cuenta cómo está faltando este fruto del Espíritu, y ahí uno puede advertir la enorme distancia que hay entre las personas y Dios Espíritu Santo. Porque precisamente la alegría, no cualquier alegría, no la alegría esa de que una persona dice, me voy a bailar un sábado y yo ahí me divierto y grito y salto. Esa no es la alegría. Eso es algo pasajero, es una caricatura de la alegría. La alegría verdadera, la alegría espiritual, es la alegría que uno puede mantener aún atravesando situaciones difíciles en la vida, porque tiene una certeza interior de que la mano de Dios está en todo. Esa es la alegría del Espíritu, la alegría que nos da una certeza de que Dios va a obrar conforme a su palabra, conforme a su voluntad y conforme a lo que Él en su palabra dice que va a hacer. Es una alegría que es como un gozo interior, un gozo muy distinta a la alegría del mundo, que es una alegría pasajera. La alegría que viene del Espíritu, como fruto del Espíritu, es una alegría que permanece, como le decía, aún en situaciones difíciles que uno afronta en la vida. Yo creo que además Silvia, es una alegría que va bastante asociado con los otros dones, porque es una alegría que denota paz, denota bondad, denota amor. Se ve eso en las personas que puedan vivir una alegría que viene del Espíritu Santo. No como esa alegría mal entendida, por ejemplo, uno se imagina jóvenes hablando tonteras o tal vez inclusive drogándose, escuchando música de este mundo que está totalmente lleno del espíritu del mundo y de cosas que nos llevan hacia una mala dirección. Y uno ve que esa falsa alegría los deja vacíos, no están felices. Es una alegría como simplemente para aparentar que quieren cubrir las cosas que están mal en la vida, las cosas que están mal en el espíritu. Pero no es una alegría ni que lleva amor, no se les nota paz tampoco, no denota bondad. Entonces, esa no es la alegría. La alegría tiene que estar asociada con los otros dones inmediatamente si viene del Espíritu. Así es, la alegría es un fruto del Espíritu. Si algo me impactó a mí fue este don, ¿no? La alegría y la paz que ya viene después. Cuando yo todavía era muy jovencita y un día que mi director espiritual me dice, un monje benedictino, que lo acompaña a un Carmelo, porque íbamos a llevar una cosa, los productos que ellos venden. Y entonces a mí me impactó al llegar al Carmelo la alegría y la paz de las hermanas. Realmente. Entonces uno ahí ve que cuando la persona está en una comunión diaria profunda con el Señor, le sale eso, o sea, ya le aflora naturalmente la vida en el espíritu que tiene. Entonces, yo eso le comentaba al padre José en esa época, que yo todavía era chica, le decía, padre, me impresionó la alegría y la paz de las hermanas, porque se notaba en el rostro, o sea, el rostro transmitía alegría y paz. Entonces, desde ahí yo aprendí que ese realmente es el fruto del espíritu. Ese es el fruto del espíritu, la alegría y la paz. Acá viene después la paz. La paz es un fruto que es no solamente ausencia de guerra, como nosotros lo definimos humanamente, sino que la paz es como una serenidad interior, la impasibilidad, lo llaman algunos que son místicos,
personas que viven en el espíritu, viene a ser como una serenidad profunda, como que en las aguas profundas se encuentra esa paz, esa tranquilidad de saber que todo está en manos de Dios, que más Asociado a la allá, confianza también. exacto, más allá de las tormentas que vivamos, como que la mano de Dios está en todo, en todo. O sea, como que el Señor aún ve, como nos narra el Evangelio, cuando los discípulos estaban en esa tormenta en el mar, y sin embargo aparece Jesús con una paz impresionante. Uno contempla esa escena y queda perplejo. Cómo Él aparece caminando sobre el mar, un mar embravecido, pero se ve la paz de Dios. Esa es la paz. Ese sueño que tiene Jesús, ese buen descanso que tiene en la barca, tranquilo, porque está confiado en el Padre Dios, no va a pasar nada, además que Él es Dios hecho hombre, pero Él le tiene toda la confianza, entonces tranquilo, Él puede seguir durmiendo aunque la barca parece que se va a hundir en la tormenta. Esta es la paz, fruto del Espíritu Santo. Después acá la carta a los Gálatas nos narra otros frutos: tolerancia, amabilidad, tolerancia. Bueno, tolerancia que no significa tolerar cualquier cosa, sino tolerar, digamos, entre nosotros, que nos tengamos tolerancia de los defectos ajenos, tengamos tolerancia y paciencia con las personas difíciles, tengamos tolerancia y paciencia con los, sí, también con los que no creen igual que nosotros. Este es un fruto del Espíritu, no es una tolerancia natural, sino que es un fruto del Espíritu que nos lleva a no condenar a los demás, sino a amar, precisamente, volvemos a lo mismo, a amar y mirar a las personas como Dios las mira, esperando siempre su conversión y su regreso a la casa del Padre. Una tolerancia misericordiosa. Exacto, una tolerancia misericordiosa. Usted lo ha definido muy bien. Ese es el fruto del Espíritu que va unido a la amabilidad. ¿Ve? Aparece inmediatamente la amabilidad, bondad, amabilidad y bondad. O sea, es un fruto del que el Señor nos concede. ¿Para qué nos da todos estos frutos el Señor? Para que lo sepamos vivir entre nosotros, en esas comunidades que vamos a ir formando precisamente por inspiración del Espíritu Santo, como le pasó al apóstol Pablo. Otro fruto que nombra la carta a los Gálatas es la fe, que ya la hemos desmenuzado cuando vimos el tema de fe y conversión. Una fe que va más allá de lo aparente, sino que es la certeza de saber que Dios obraría como dijo Él que lo haría. Mansedumbre y dominio de sí mismo. Otro fruto del Espíritu que nosotros notamos que falta mucho en la sociedad actual, aún a veces en nosotros mismos. Entonces, la mansedumbre, o sea, la serenidad. Hola, así nos habíamos ido. La mansedumbre, o sea, mantener la paz de Dios, la serenidad del Espíritu, aún para responder o estar en situaciones muy adversas, que a todos nos pasa. A mí me pasa a veces en el trabajo, en distintas situaciones de la vida, y realmente es gracia, no es humano, porque yo que me conozco, sé que a veces humanamente respondería de otra manera, pero el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre y dominio de sí mismo, nos concede esta gracia de poder a veces doblegar palabras, doblegar actitudes, y de, bueno, comprender a los hermanos, comprender. Esto es muy necesario en las comunidades que Dios quiere formar, porque si no vivimos estos frutos, la comunidad no va a llegar a ser lo que Dios quiere que sea, sino que rápido se va a desintegrar. Exacto, va a haber un quiebre, cada uno se va por su lado y se terminó todo. Esto también es muy importante para nuestra iglesia actualmente, que estamos atravesando situaciones de crisis muy conflictivas. Es muy importante que tengamos en cuenta los frutos del Espíritu. Y acá viene algo muy lindo que dice la carta a los Gálatas. A los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Dios mío, solo el Señor puede producir esta gracia en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Algo así, ¿ve? Como que le debemos pedir al Señor este fruto, de poder crucificar en nosotros todos los apetitos desordenados, poder crucificar en nosotros las pasiones, que no solo es la pasión carnal, sino las mismas pasiones que tenemos de la ira, del enojo, de la envidia, todas esas cuestiones que por ahí nos desordenan interiormente y por supuesto producen guerra en una comunidad. Así es. Y los malos deseos. Por supuesto, alguien que ha nacido del Espíritu jamás va a tener un mal deseo o contra otro hermano. Entonces, esto es algo que nos está enseñando la palabra, que es fundamental para vivir la vida en el Espíritu.
Sigue Y todos diciendo el estos apóstol. frutos, Silvia, en todo caso, nutren más y más el primero de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Porque uno ve esto vivido en comunidad. Cuando las personas viven con alegría, nutre más el amor, porque el trato es mucho más agradable y uno ama más, es más amable con las personas alegres. Si hay personas que están en paz y no están nerviosas, apresuradas, preocupadas por todo, también es más fácil amar cuando no hay esa intensidad, por así decir, en el ambiente de tanta histeria o preocupación. Cuando hay paciencia, cuando hay bondad, cuando hay fidelidad, todo eso nutre una y otra vez más el amor. Cuando uno tiene esa paciencia y no se exalta por cada cosa que ocurre, por ejemplo, o tiende hacia la ira inmediatamente, también el amor, o por ejemplo en las familias, uno ve que cuando uno explota con el carácter así y reta inmediatamente o grita o pierde la paciencia, se pierde el ambiente del amor inmediatamente. Entonces, si uno le pide a Cristo la fuerza para contenerse, para callarse, para morderse la lengua, hay veces ese sacrificio, crucificar eso, como inmediatamente produce frutos de amor también. Así es, Sabrina, como usted lo describe, y esto no es fácil, es gracia, por eso es fruto del Espíritu. Humanamente no nos sale, humanamente no sale yo, humanamente no sale el yo herido, eso es real, siempre. Solamente el Espíritu Santo puede conceder nuestros frutos para poder vivir. Por eso se sigue diciendo el apóstol, si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu, nos comportemos también según el Espíritu. Esto es gracia, esto tenemos que pedírselo a Él como fruto. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Concluye el apóstol diciendo, bueno, ¿para qué hemos ido desmenuzando cada fruto? Porque precisamente decíamos que el Espíritu Santo nos quiere llevar a formar comunidades. El fin de una evangelización verdadera es formar comunidades cristianas, como lo hizo el mismo Jesús con los 12 apóstoles cuando comienza él su predicación, y como siguiendo este ejemplo lo hicieron los discípulos. El apóstol Pablo, que fundó numerosas comunidades, podemos leer en todos los Hechos de los Apóstoles y en las cartas apostólicas, cómo él fue formando comunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos recibido la vida esta nueva en el Espíritu, si nosotros hemos recibido el nuevo Pentecostés, pero nos quedamos solitos, aislados, si no participamos de la iglesia, es muy fácil que el mundo nos trague. Es muy fácil que la corriente mundana nos pase por encima. Es muy fácil que perdamos ese fuego que hemos recibido al recibir el bautismo en el Espíritu Santo o un nuevo Pentecostés. Por eso es tan importante, cuando uno nace a la vida en el Espíritu, unirse a la iglesia, formar parte de la iglesia. Y no solo, digamos, sí, de la iglesia en general, compartiendo y participando de los sacramentos, de la Eucaristía, de la oración, como dicen los Hechos del Apóstol, la fracción del pan y las oraciones. Para nosotros hoy es la misa, un grupo de oración, una comunidad orante. Es muy importante que formemos parte de esta comunidad. Puede ser la comunidad parroquial. Primero formar parte de la iglesia, asistiendo a la Eucaristía todos los domingos, si podemos todos los días, mejor. Y eso lo vivimos en una parroquia. Podemos formar parte de una parroquia, donde tengamos un grupo de hermanos, donde todos nos hemos encontrado con el Señor y queremos vivir esta experiencia de un nuevo Pentecostés. Y quizás el Señor dentro de esa misma parroquia puede formar una comunidad más pequeña, de acuerdo a los carismas de cada uno, a los carismas que el Señor va llamando, y se pueda formar una comunidad que sigue un objetivo común, un carisma específico, y que puedan vivir juntos, ayudándose a crecer en esta vida en el Espíritu. Para esto también el Señor nos regala dones, los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Sabemos que el Espíritu nos asiste con el don de fortaleza, de inteligencia, de consejo, de santo temor de Dios. Dios nos asiste con todos los 7 dones que nosotros conocemos, ciencia, piedad. Estos son dones del Espíritu con el que Él también nos asiste. Mire todo lo que nos va dando. Nos entrega frutos, nos entrega dones. Él nos va como capacitando y entregando las armas que necesitamos para vivir en una comunidad en armonía y en paz. Silvia, y aunque nos ocurre que muchas veces yo encuentro que evitamos formar parte de comunidades, porque al menos en otros aspectos de la vida, sí, tal vez por temas laborales o de estudio, la gente forma comunidades más fácilmente, pero en el tema de fe, donde uno pone como la medida muy alta en lo que espera de las personas,
y se defrauda muy rápido en los hermanos en la fe, en los cristianos, porque no, deberían vivir así de bien, como lo dice la palabra, y nos cuesta muchísimo porque no es nuestra propia gracia. Tiene que ser Dios el que nos da la gracia para hacerlo. Entonces, nos defraudamos muy rápido de lo que son las comunidades cristianas. Y las personas tendemos a querer ser una célula apartada dentro de la iglesia, a vivir solito en la fe o aislado del resto, como muchos dicen, soy católico pero no participo, soy católico a mi manera, yo vivo solo mi fe, yo creo en Dios y con eso me basta. Pero sin embargo, aunque nos cueste entenderlo, aunque sea parte del misterio de Dios, la Santísima Trinidad es comunidad, aunque sean tres, pero es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiso venir al mundo en comunidad, nos dio la Sagrada Familia, el Padre San José, la Madre María y Jesús como hijo obediente a ellos. Y lo primero que hizo Jesús fue formarse esa comunidad de apóstoles que fue llamando. Entonces, tan necesario es, aunque no lo comprendamos, pero seguramente es por el bien nuestro y por una necesidad nuestra de la forma en la que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, en este modelo humano en el que Él nos vio, nos proyectó y nos creó, que necesitamos de esa comunidad. Entonces, dentro de las iglesias, por más independientes que queramos ser, hay que encontrar ese espacio nuestro también dentro de las comunidades y formar comunidad con los hermanos, yo creo. Así es, Sabrina, como usted bien lo está diciendo, es cierto lo que usted dice. O sea, en las comunidades actualmente se está viendo mucha división, muchísima división, no solo en las pequeñas comunidades parroquiales, sino a nivel iglesia mundial. También está habiendo mucha división, está habiendo mucha oposición, está habiendo faltas de respeto al Santo Padre, está habiendo realmente muchas cosas que no son precisamente las que el Señor nos está pidiendo. Y quizás nos tenemos que cuestionar, si estamos viviendo los frutos del Espíritu. Yo creo que todo esto es un gran cuestionamiento, ¿no? Como el Evangelio de hoy dice, Jesús lloró mirando la iglesia, porque Jerusalén representa la iglesia. El Señor dice que vio a Jerusalén y el Señor lloró. Pues dijo, ¿cuántas veces he querido reunirlos? Y sin embargo ustedes no han sabido descubrir el paso de Dios. Es muy serio el Evangelio de hoy, muy serio, porque quizás hoy nos está dando a entender que quizás hoy Jesús sigue llorando por la iglesia, sigue llorando por lo que está viendo. Y pensando en todo lo que entregó, lo que hizo por nosotros, y le seguimos produciendo ese dolor inmenso de que estos dones en muchas comunidades no lo vivimos. Personalmente, muchas veces no lo vivimos. Así es. Por eso yo creo que es un llamado del Espíritu Santo hoy. El Espíritu siempre nos está hablando para que nos revisemos, empezando por quién le habla, nos revisemos interiormente, nos analicemos a la luz de Dios y veamos, yo estoy viviendo esto, estoy viviendo los frutos del Espíritu, estoy viviendo los dones del Espíritu, y ahora entramos a los carismas. Estoy viviendo los carismas, Dios me ha concedido tantas gracias, Dios me ha concedido carismas, y yo estoy viviendo esto, porque el carisma es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hay muchísimas personas, y muchos de nosotros también, muchas veces no estamos dando todo lo que Él nos pide. No estamos haciendo uso de los carismas que Él nos ha dado, por distintas circunstancias, como usted dice. A mí me pasó, y creo que a mucha gente, nos defraudamos muchas veces de las comunidades cristianas, en donde estamos, en donde servimos, en donde prestamos tanto y damos tanto, y sin embargo muchas veces somos crucificados, somos traicionados, y eso duele. Yo puedo comprender a la gente que me dice eso porque yo lo he vivido, eso duele, pero ahí donde nosotros tenemos que mirarlo a Jesús, tenemos que mirarlo al Señor, no mirar ni a izquierda ni a derecha, sino mirarlo al Señor, y ver que el mismo Señor ha pasado, el Señor no ha sido comprendido en su tiempo, el Señor ha sido crucificado por la que era la iglesia de ese momento, el Señor ha sido crucificado por los sacerdotes judíos que alentaban al pueblo a crucificarlo. Entonces el mismo Señor ha sido expulsado de las sinagogas, el Señor ha sido apedreado. Cuando Él anuncia en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado para dar la vista a los ciegos, para anunciar la libertad a los cautivos, para anunciar un año de gracia, todo lo que Él dice que es maravilloso, está en el libro del profeta Isaías y lo retoma Lucas. ¿Qué le pasó a Jesús cuando sale de esa sinagoga? Fue apedreado y casi lo despeñan ahí, lo llevaron a la orilla un peñasco para tirarlo, pero dice el texto bíblico, Él pasó en medio de ellos. Entonces, quizás a veces nos pasa eso, tenemos que pasar por determinadas comunidades, y como dice el mismo Evangelio, cuando Él no era recibido en un lugar, se iba a otro.
O sea, no dejemos de buscar. Quizás esta comunidad no es para mí, pero esta otra sí. Vamos buscando Y sin comunidad. olvidarnos que vamos a servir a Jesús, no a servirnos a nosotros mismos tampoco. No es Exacto, no donde vamos me a servir. alaben, donde me honren, me valoren por quién soy, sino donde pueda dar el mejor servicio a Jesús. Nosotros servimos al Señor, no servimos a los hombres, ni siquiera al sacerdote del lugar. Nosotros servimos al Señor. Eso es importante tener en cuenta. Cuando yo me encuentro con Cristo, tengo que saber que yo lo sirvo al Señor y lo voy a servir al Señor en todas partes, no tampoco con un sacerdote determinado. No, no hay que aferrarse a la persona. Uno tiene que servir al Señor. Entonces yo puedo servir acá, en otra provincia, en otro país, donde el Señor me muestre que debo servirlo. Y además el Señor, la vida en el Espíritu es una vida que fluye, es vida, no es algo estático. Entonces no es también, quizá, no todos tenemos el mismo camino, por empezar. No todos tenemos el mismo llamado, porque Dios es rico. Entonces Dios a cada hermano nos llama de distintas maneras. Ya vamos a ver eso después en la lectura de 1 Corintios. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno cumple un rol en el cuerpo de Cristo. No todos hacemos lo mismo. No todos estamos llamados a lo mismo. Y eso es tan importante, respetar los carismas de los hermanos, la diversidad de carismas y lo que Dios provoca, lo que Dios está produciendo en la comunidad cristiana. Por ejemplo, usted es de Argentina, el Señor la llamó a Chile. El Señor sabe lo que hace. Dios, Él es el Señor. Nadie es quien para decir, pero ¿por qué viene esta hermana a evangelizarme a mí? Nadie puede decir eso, porque el Señor es el Señor. El Señor es el que llama a los hermanos. Yo conozco muchísima gente a la que anoche mismo el padre mostraba un matrimonio, después me quedé sin internet, se cayó internet y no pude terminar el programa. Anoche mismo mostraba un matrimonio el padre que estaban evangelizando y son de España. Y bueno, de España, de Madrid, sí. No pude escuchar al muchacho, al Señor, cuando le decía que el Señor le había dicho, ve a evangelizar, lleva este mensaje a tu hermano de América. Y me impactó, porque digo, bendito sea Dios, el Señor es el Señor. Nadie puede decirle a Él lo que va a hacer. Él es el que es supremo, Él es soberano. Él hace lo que Él sabe que es mejor. No es que yo voy a evangelizar solo acá, en este recinto, en estas 4 paredes, o en este lugarcito, y hay gente que sí, quizás hay personas a las que el Señor la llama que dé su vida en una determinada parroquia, y ya está, y muera ahí. Pero a otro el Señor le dice, no, quiero que vayas allá y allá. Es algo que hasta yo misma, a mí me cuesta entenderlo. Pero a mí cuando hay personas que me invitan de otras parroquias y de otras provincias, y yo digo, ¿pero por qué? Y bueno, porque el Señor lo quiere. ¿Quién soy yo para cuestionar al Señor? Ahora yo tengo una evangelización para el 4 de febrero en una provincia vecina. Entonces, y yo ni siquiera, no sé, jamás he buscado eso. Pero el Señor es el que produce en el corazón del hermano que te invite. ¿Qué tiene que hacer uno? Simplemente ir a darlo al Señor, nada más. Y no soy mejor que otro hermano. No, simplemente al Señor se le ha ocurrido que Silvia haga eso. Quizá porque a otro hermano lo necesita más en la parroquia. Y que ha dado Dios, esos dones a esa persona y hay otros distintos a otra, y entonces con esos dones que se le entregan es también lo que el Señor exige y lo que espera. así es, Sabrina. Entonces, ¿por qué? Entramos de lleno al tema carismas. Porque el Señor nos entrega frutos, dones y carismas para el servicio de la iglesia, que es la comunidad de creyentes y discípulos del Señor. Y estos carismas están muy bien narrados. Realmente yo amo al apóstol Pablo después de Cristo, porque realmente es una persona tan llena del Espíritu. Creo que Pablo realmente rebosaba el Espíritu Santo, lo mismo que Pedro. Acá en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu. Precisamente el Espíritu nos va capacitando con todo esto, con frutos, dones y carismas para servir. Es para el servicio de la iglesia. Es para que podamos aportar en estas comunidades cristianas. Mire, escuchemos lo que dice 1 Corintios capítulo 2. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús,
como tampoco nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que actúa, que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, guiado por el mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a uno el poder de realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso, a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No según nuestra voluntad, como Él quiere. Como Él quiere. Me encanta cómo termina esta parte del texto, porque Él lo dice clarito. Él reparte a cada uno como Él quiere. Como dice, o sea, no se encaprichen qué es lo que les gustaría, no envidien a los otros en el don que tenga. Cada cual tiene lo que el Señor quiere que tenga por don. Así es. El Señor da el carisma. El Señor concede la gracia para que la persona haga lo que Él quiere que haga. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios por lo que le da a un hermano? Todo lo contrario, yo debo alegrarme de los dones del hermano. Debo orar para que crezca ese don, ese fruto en el hermano. Y debo, porque todo esto está extendiendo el reino de Dios y esto está en favor del evangelio. Un verdadero discípulo se alegra de los dones y carisma del prójimo. En cambio, un falso discípulo es el que envidia, el que cuestiona, el que pone obstáculos, el que pone barreras, el que pone tropiezo al hermano. Eso no es de Dios, eso procede del demonio. Por mucho que se disfrace de religioso, eso no es de Dios. Un verdadero discípulo se alegra cuando el reino crece. Se alegra no cuando lo hace uno, sino cuando el reino crece, aunque lo haga otro hermano, otro que tenga mejor carisma que yo, otro que sea más capacitado por el Espíritu. Eso es del Espíritu Santo. Por eso acá el Señor nos dice maravillosamente, hay diversidad de carisma, pero uno es el Espíritu. Lo pone con mayúscula cuando habla de Dios. Uno es el mismo Espíritu. O sea que ese mismo Espíritu produce diversidad. Nos va dando. ¿Para qué? Para las distintas actividades que hay en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y donde cada uno debe realizar su función. Es muy importante que nosotros los cristianos tengamos en cuenta esto. El Espíritu, entonces, en Pentecostés, Él nos llenó de dones, gracias y carisma. Pero no queda eso ahí. No es, el Señor no ha dicho, bueno, usted ya está lleno de carisma, dones y gracias, quédese solito ahí, engorde usted solito con toda esa gracia que tiene, llénese del Espíritu y manténgase así aislado. No, esa enseñanza no es bíblica ni de la iglesia, no viene de Dios. El Señor, cuando nos capacita con todos estos dones, carisma y fruto, es para dar. Y a medida que uno más los da, más crecen. Y nos multiplicamos en la iglesia. Porque si puedo dar a los hermanos, puedo dar lo que Dios me ha dado, el hermano también recibe ese don, recibe ese carisma, recibe esa gracia, entonces somos cada vez más. Somos muchos los que y así crece el cuerpo de Cristo. Y esta es la alegría de un discípulo, ver crecer el cuerpo de Cristo. Si Dios me confía un carisma, yo no tengo que querer estancarme en ese carisma, y como que yo soy el salvador de todos los hermanos. No, eso no es de Dios. De Dios es que yo enseñe, instruya, ayude a los hermanos a ser un instrumento para que Dios capacite a otro, como me ha capacitado a mí, para que esos hermanos crezcan y seamos muchos ministerios, muchos grupos de oración, muchos servicios,
para la mayor gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a todos llega también la gracia de Dios, Silvia. Yo pienso mucho en esto de Santa Teresita del Niño Jesús, como siendo patrona de las misiones. Esta relación, por ejemplo, entre las misiones y las comunidades de oración, que son de clausura, y sin embargo, cómo una se nutre con la otra dentro de la iglesia, habiendo un montón de más carismas, pero hablando de estas dos, por ejemplo, simplemente relacionadas por eso. Una, aunque sea de clausura, y en su lugar, su palomarcito, por así decirlo, escondida en oración, va nutriendo el trabajo de los misioneros. Y a su vez los misioneros, con su evangelización, también van produciendo que haya nuevas vocaciones que vuelvan a ese lugar de oración para seguir produciendo más vocaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es una cadena así que se fortalece al estar unida? No despreciar una a la otra, sino darse cuenta que una depende de la otra, y es lo mismo que pasa con toda la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo. Unos dependen de los otros, unos necesitan a los otros y unos trabajan por los otros al mismo tiempo. Somos un cuerpo donde cada uno nos necesitamos. Esto yo lo he experimentado desde niña, prácticamente. Yo creo que me sostuve muchas veces y me sostengo hasta hoy gracias a la oración de mis hermanos monjes benedictinos, con los que mantengo una gran comunión espiritual. Entonces, para mí ellos son mi comunidad en el espíritu. Yo me siento muy unida a ellos y siento muchas veces en los momentos más difíciles de mi vida el sentir, y no estoy con ellos todos los días, no. Nos vemos cuando voy a hacer retiro. El domingo voy a ir porque el monasterio es Cristo Rey y es la fiesta del monasterio. Así que ya le avisé a los hermanos que el domingo voy a ir para compartir el día de Cristo Rey. Pero sin embargo uno siente este vínculo espiritual, esta comunión en el espíritu, y se siente sostenido, como usted dice. Yo creo que todos nosotros nos sostenemos gracias a la oración contemplativa de nuestros hermanos contemplativos. Ellos son el alma, el pulmón de la iglesia, porque están sosteniendo a las personas que andan misionando, a los que evangelizan. Es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo acá. Se adelantó usted, Sabrina. El Espíritu Santo ya le habló para que continuemos con la lectura. Mire, ve cómo el Espíritu habla, el Espíritu va indicando y guiando. Él ya le dio a usted la palabra para que sigamos con esto. Continúa la misma carta de 1 de Corintios 12, continúa desde el versículo 12. Ahí habla de la diversidad de miembros, lo que usted estaba diciendo, pero un solo cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo. Y también todos participamos del mismo espíritu. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Ahí volvemos a lo que estábamos diciendo. A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. El Señor pone cada cosa en su lugar como a Él le parece conveniente. Pues si todo se redujera a un miembro, ¿a dónde quedaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios. Y a los que consideramos menos nobles, los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos. Mientras otros miembros que son presentables no los necesitan. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a los que eran menos nobles, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Qué importante es. Todos tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Yo no puedo decir
a un miembro de un grupo de una parroquia no te necesito. No, ese hermano es tan necesario, por ejemplo, un ministerio de liberación es tan necesario para ayudar a la gente a liberarse de los malos espíritus, como un grupo de Cáritas, por ejemplo, que tiene un comedor infantil y que ayuda a los niños a que coman cada día. Los dos son necesarios, los dos son importantes para el cuerpo. Así, una comunidad, por ejemplo, una comunidad benedictina que tiene un determinado carisma, es tan necesaria para el cuerpo de la iglesia como una pequeña comunidad como el Oratorio Mariano, que tiene otro carisma. Cada uno es necesario en el cuerpo, que es la iglesia. Y así vamos bajando a lo más pequeño, dentro de la misma comunidad, cada uno tiene un carisma diferente, porque ese hermano es necesario en el lugar que ha sido puesto por Dios. Si ese hermano no estaría ahí, algo faltaría. Todos somos necesarios en el cuerpo, como dice la palabra. Y yo no le puedo decir a un miembro del cuerpo, no te necesito. Y para que reflexionemos igual un poquito, Silvia, cuando nos planteamos por qué llega tal o cual persona a la iglesia. Es la voluntad de Dios, si Dios así lo quiere, y esta persona ha llegado a la iglesia y ofrece estos dones que Dios le ha dado, no nos pongamos celosos, no nos pongamos envidiosos de que se va a ocupar el lugar de tal o cual que ya hacía esa tarea. Abrir los brazos, agradecerle, darle la bienvenida, acogerlo y darle gracias a Dios porque envía personas con esos dones para poder contribuir a la iglesia. Así es, Sabrina, muy linda esa acotación, porque es muy importante que nosotros como cristianos valoremos al prójimo, valoremos a las personas que Dios trae a la iglesia. Y yo eso siempre veo que es algo que tenemos que crecer los católicos, ¿no? En valorar al hermano que viene a la iglesia, valorar al recibirlo con una sonrisa, con un abrazo, decirle bienvenido, y que sea de corazón, que realmente estemos dispuestos a que ese hermano sirva en la iglesia, no a mirarlo como un extraño, como alguien que viene a meterse, y ni le digo nada, Sabrina, me pasó a mí, yo tuve dos experiencias muy duras con esto. Siempre me tocó trabajar al lado del sacerdote por el Ministerio de Liberación que ejerzo. Entonces esto requiere que uno esté al lado del sacerdote porque es algo serio, es un carisma, donde no se puede mandar uno solo, sino que tiene que estar dependiendo y obedeciendo al sacerdote exorcista. Ya desde que era chica con mi padre espiritual y después acá con el otro sacerdote que estuve, es como que eso genera mucho en la comunidad, por ahí generan celos, envidias, generan como que todos quieren estar en ese lugar, y eso es algo tan infantil, tan infantil. Yo lo pude ver, sobre todo cuando era más chica lo sufrí, ahora ya no, porque ya con la gracia de Dios aprendí a comprender al hermano. Pero cuando estaba con mi padre espiritual en Santiago lo sufría, porque todavía era chica, todavía era jovencita. Entonces eso me hacía mal, yo estaba por irme de la iglesia. Y un día hablé con él y le dije, me voy por esto y por esto y por esto. Y él me dijo, mira al Señor. Estábamos frente al sagrario. Me dijo, míralo al Señor. ¿A quién sirve vos? Al Señor. Bueno, míralo a Él. Siempre vas a encontrar eso en todas partes. Siempre. Y eso es algo muy infantil, porque la gente a veces va buscando al sacerdote, no a Cristo. Y uno tiene que buscar a Cristo. Ese es el problema de nuestra iglesia. Tenemos Como que dicen, me fui por las personas que me encontré y por eso me fui de la iglesia. Y volvemos a este punto, entonces no estaban por Cristo. Exacto, exacto. Es verdad, yo con esto no quiero decir que no es cierto, no justifico. Es verdad que a veces se ha herido a muchos hermanos. Es verdad, eso tenemos que pedirle perdón a los hermanos y volver a recibir una comunidad cristiana. Yo sé de gente que escucho, es verdad que han sido heridos, precisamente por la falta de madurez de los hermanos que están en algunos grupos. Pero bueno, uno siempre tiene que apostar a vivir en el espíritu, a vivir en el espíritu y a volver a acoger al hermano. Y si, bueno, si no se encuentra en un grupo, en una pequeña comunidad, hay mucha riqueza en la iglesia, puede encontrarse en otra. Tiene que pedir al Señor, yo siempre les aconsejo que busquen un director espiritual, que hable con el director espiritual y que le pida a él que le ayude a hacer un discernimiento de carisma. ¿A dónde lo está llamando Dios? Quizás a veces ha estado en un lugar equivocado, quizás no era su lugar, entonces por eso Dios ha permitido aún ese sufrimiento, pero el Señor siempre te va a llamar al cuerpo de la iglesia, siempre tiene un lugar y un espacio para el hermano que está escuchando, siempre, no se quede solo, únase a la iglesia, comience por ir a la Eucaristía los domingos, y si puede todos los días, bendito sea Dios, y únase a una pequeña comunidad cristiana, pero antes, hable con un director espiritual, haga un discernimiento de carismas para que Él lo guíe, lo conduzca al lugar que el Señor tiene preparado para usted
dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Eso aunque es nos muy cuesta importante. entenderlo también, Silvia, yo pienso que cuando hay estos conflictos en las comunidades cristianas, que no es algo de hoy, el mismo en la Biblia Ya desde la época de Pedro y Pablo. ya venía, o sea, hasta antes de que la iglesia fuese iglesia, cuando Jesús iba con sus apóstoles, entre ellos mismos los celos, las envidias, los puestos que quería, eso desde ahí viene. Entonces, sé que nos cuesta, sé que es difícil, pero la única solución es amar, amar al hermano, en vez de ir al reproche, al reto, al enojo, al venga y hablemos y arreglemos la situación, que usted tiene que ser así. Amemos. Es difícil, hay veces simplemente amar y dejarse amar, pero es la solución, porque humanamente sí queremos solucionar todo con palabras, discutamos esto, debatámoslo, pero amar es mejor, porque da mejores resultados. Es verdad, es así, Sabrina. Por eso volvemos al inicio, pedirle al Señor la gracia de amar como Él ama. El Señor, ¿cuántas veces tendría que haber hecho correcciones fortísimas? Si fuéramos nosotros, tendría que haber dado un palo por la cabeza a Judas, y no lo hizo, no lo hizo. O sea, realmente tenemos tanto para aprender de Cristo, tenemos tanto para aprender su conducta, su paciencia, su amor misericordioso, su mirar más allá, porque al ver, claro, Él mira el corazón, no como nosotros vemos la actitud, lo malo, lo que está pasando, pero Él mira el corazón, entonces Él al mirar el corazón ve las heridas de la persona, los sufrimientos, los traumas, la historia personal que arrastra. Y Y ve eso un le ayuda. potencial, una capacidad de amar que tiene la persona, que él está esperando que lo logre. Yo pienso mucho en esto del Evangelio, de hacer eso, de que le da a cada uno y le pide, es exigente, igual el Señor tiene sus exigencias para con nosotros, pero porque Él cree que somos capaces, como le decía al último, por lo menos lo hubiese puesto en el banco, para que, aunque sea los intereses, hubiese producido este talento que te di, y ni siquiera eso. Entonces, el Señor es exigente, si nos da dones, también espera esa potencialidad que tenemos de llegar a amar como Él ama. Así es, Sabrina. Sí, Dios nos exige con los dones que nos ha dado. Ahora bien, dice, no, acá quedamos. Importante que leamos esta parte que es muy, muy importante. También hemos quedado en... Ya me perdí donde hemos quedado. Vale. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. Acá como que Dios confirma lo que estamos hablando. Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. Primero están los apóstoles, después los que hablan de parte de Dios, a continuación los encargados de enseñar, luego viene el poder de hacer milagros, el don de curar enfermedades, de asistir a los necesitados, de dirigir la comunidad, de hablar un lenguaje misterioso. ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos de parte de Dios? ¿Enseñan todos? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros o el don de curar enfermedades? ¿Hablan todos un lenguaje misterioso o pueden todos interpretar ese lenguaje? Qué linda las preguntas que se hace el apóstol Pablo. En todo caso, anhelen los carismas más valiosos y todavía les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahí él habla de la clave del cristianismo, el amor cristiano. 1 Corintios 13. Realmente ve cómo el Señor siempre nos vuelve al amor. Volvemos al mismo lugar, porque es el centro del cristianismo. Si podemos definir nuestra religión, la definiríamos como la religión del amor. Y es el centro del mensaje y del querigma también, porque todo esto, o sea, la existencia misma nuestra, la existencia de Dios, la creación de Dios, el envío de su Hijo al mundo y su muerte y resurrección es por amor, y es la única explicación válida y es el motor de todo también. Sin el amor nada tiene sentido al fin y al cabo. Así es. Por eso el cuerpo de Cristo, como bien nos dice el apóstol Pablo acá en 1 Corintios, les digo que la lean en el capítulo 12 y 13, son maravillosas, maravillosas.
toda la palabra es bella. Sigue el 14 hablando de cómo se dan esos dones, son útiles en la comunidad. O sea, estaríamos toda la tarde, acá ya estamos en hora. Les dejo estas citas bíblicas para que lean, 1 Corintios 12, 13 y 14. 14. Yo creo que ahí nos da un panorama completo de todo este tema que estamos hablando, de la comunidad cristiana, como el Señor, me gustaría como síntesis dejar claro, que el Señor entonces nos ha llamado, cuando el Señor nos da esta experiencia en el Espíritu, nos llama a formar una comunidad, a unirnos a la iglesia, que es la gran comunidad. Por eso le exhorto a toda persona que esté escuchando o escuche el programa, que vuelva a la iglesia. Si se ha ido herido por algo que le pasó, vuelva a la iglesia y pídale al Señor que lo conduzca hacia la comunidad que Él tiene preparada para usted. Hable con un director espiritual, haga un discernimiento de carismas para ver cuál es el carisma que Dios quiere que usted desarrolle en la iglesia. La comunidad no es una estructura solamente, sino una familia. Eso es importante tener en cuenta. La iglesia, la comunidad es una familia, está más allá de la estructura. Es un ambiente de fe, un ambiente donde todos debemos crecer en el amor que Dios nos pide. La comunidad también es necesaria para que tengamos un crecimiento en Cristo, porque si uno se queda solito y aislado, no va a crecer. En cambio, en estas dificultades uno crece, cuando tiene que poner en práctica el amor, la tolerancia, la paciencia, el consejo, la comprensión, el respeto, la valoración del otro. Todo esto nos ayuda a ir creciendo y dando, como lo decimos desde el principio, pasitos en fe. Y que el amor sea aprobado también. Nos hace llorar eso, nos hace sufrir. Y el desarrollo de las personas se da en la medida que se comparte. Eso es muy importante. Las personas crecemos también cuando compartimos con el prójimo. O sea, en estas comunidades es importante que nos abramos de corazón. Cuanto más nos vamos abriendo con los hermanos de corazón, podemos ir teniendo un crecimiento humano y espiritual. Le doy gracias al Señor porque sí, yo de estas comunidades que estuve, con algunos determinados hermanos como que tenemos mayor afinidad y como que hemos visto que el Señor nos ha ido dando determinado carisma, entonces podemos crecer en ese carisma. Los miércoles a la noche yo me reúno con alguno de ellos en mi casa. Mi casa se ha transformado ahora en una casa de oración y ahí oramos porque nos estamos formando en sanación interior y liberación con un pequeño grupo al que el Padre le pidió que vaya a mi casa. Entonces estamos con ellos ahí tratando de crecer y yo he visto cómo en las necesidades concretas de la vida nos podemos ayudar. Cuando yo tuve el COVID, por ejemplo, muchos de estos hermanos me acercaban hasta la puerta, algo para comer, venían, o ya estaban por teléfono llamando, preguntando. El mismo Padre me ayudó muchísimo, le doy gracias al Señor por él. En el tiempo ese, cuando uno está tan mal, yo estoy solita, entonces era bastante duro estar así con el COVID y que me agarró fuerte. Y uno va viendo que la comunidad nos lleva a eso, a mirarnos como familia, mirarnos como hermanos, asistirnos, acompañarnos, ayudarnos mutuamente en las necesidades concretas de la vida. A eso debemos ir llegando. Cumplir el rol de una familia, que al fin y al cabo la familia, los miembros, es para el crecimiento de los miembros de la familia y para acompañarse en las dificultades también. Ahí está también esta función de comunidad. Así es, Sabrina. Y es muy importante que tengamos en cuenta que el culmen de la evangelización, yo lo anoté para no olvidar, el culmen de la evangelización es la integración a las comunidades cristianas. Por eso, todas las personas que han estado escuchando este tiempo que hemos estado haciendo el anuncio del querigma en este programa Jesús está vivo, el mensaje central que le podemos dejar ahora al cerrar este tema es que se unan a una comunidad cristiana. Vuelva a la iglesia, comience a ir los domingos a la Eucaristía, hable con su párroco, sacerdote o del sacerdote de la iglesia que usted vaya y pídale que lo acompañe, que haga un discernimiento de carisma para que usted se pueda insertar en una comunidad cristiana, que puede ser en esa parroquia o en otra, donde usted vea, donde a usted lo ayude el sacerdote a discernir que esa comunidad cristiana está caminando con el carisma que a usted Dios le ha dado. Eso es muy importante tener en cuenta. Tener en cuenta el carisma que Dios nos confía y de ahí nos conduce el Señor, el Santo Espíritu, a la comunidad donde se está desarrollando ese carisma.
Y dejarse Vamos a guiar por leer. eso, por la voluntad de Dios, porque Dios hace lo que Dios quiere. No le querramos poner nosotros las reglas a Dios, decir, no, yo quiero ir a tal parroquia, quiero formar parte de tal grupo, quiero hacer esta actividad, voy. Dejemos que Él guíe, porque Él es el que toma la mejor decisión y hagamos su voluntad. A mí siempre me ha ido mal cuando he querido hacer eso, Sabrina. Por eso yo ya me rendí a la voluntad de Dios. Cuando yo quiero decir, porque yo he organizado, he armado, he diseñado, vamos a hacer un grupo de oración en tal parroquia, en tal lugar, vamos a hacer esto, ¿sabe que no? No se da. Fracaso inmediato No, porque lo planeamos fracaso, nosotros. exacto. Así que yo aprendí a dejarme conducir por Él. Y no a Rendirse donde a la yo quiero, voluntad de Dios. sino a donde Él quiera, a donde Él diagrame la situación, no yo. Así que bendito sea Dios porque así nos va educando. El Señor nos educa, es un gran pedagogo. Nos educa y ahí nos va ayudando a morir a nuestras comodidades, ¿no? Pero si esto me queda cerca. No, el Señor hace como Él quiere, lo que Él quiere. Dios es un gran pedagogo y es un padre. Vamos a concluir la enseñanza de hoy con la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 5. Así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo miembros los unos de los otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a concluir, la invito a que concluyamos con una oración, pidiéndole al Señor que nos haga cada vez más cuerpo de Cristo, que sane las heridas que hay en nuestra iglesia, las heridas que hay en nosotros mismos, por toda dificultad que hayamos pasado en algún grupo o comunidad cristiana, y que el Señor nos haga esto, miembros los unos de los otros, que nos ayude a ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, y que podamos formar ese cuerpo que Él quiere, el cuerpo de Cristo, que dejemos de desmembrar el cuerpo, que seamos un cuerpo sano, un cuerpo integrado, para que el Señor nos siga llorando sobre su iglesia. ¿Le parece, Sabrina? Por supuesto, Silvia. Como dice, para que seamos uno, como tú y yo somos uno. Así. Así es. Para En que el haya nombre unidad. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por la comunidad cristiana, donde tú nos pusiste. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años en las comunidades cristianas donde tú nos has enviado. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que está escuchando este mensaje. Te damos gracias, Señor, por quienes están sintiendo en su corazón la necesidad de unirse al cuerpo de Cristo, de volver a tu iglesia, de buscar una comunidad cristiana donde crecer en la vida en el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por los dones y carismas que tú nos has confiado para edificar tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, por cada hermano al que tú vas a volver a tu iglesia. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que hoy nos has instruido, porque toda nuestra capacidad viene de ti y porque eres tú, Señor, el que nos enseñas e instruyes por el don del Espíritu Santo que habita en nosotros. Bendito seas, Señor, por este llamado de hoy, por este llamamiento. Te damos gracias por aquel primer Pentecostés y por cada Pentecostés personal que tú nos has permitido vivir, y hoy nos ponemos a tu disposición para que tú nos unas con la iglesia, con la comunidad cristiana que tú quieras, para que podamos, Señor, vivir juntos, no quedarnos aislados, sino vivir como hermanos, ayudándonos unos a otros en la comunidad de amor que tú quieres que formemos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás recibiendo nuestra oración y que tú nos conducirás a cada uno a los lugares donde tú nos quieres tener. Bendito y alabado seas, Jesús, por el don del Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo nunca nos aísla, sino que nos une a comunidades cristianas. Bendito seas, Señor, por esa comunidad que tú tienes preparada para cada hermano
que están recibiendo este mensaje hoy. Te damos gracias desde ya en fe y te alabamos y te bendecimos por todos los frutos que tú vas a seguir concediéndonos como iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te pedimos, Jesús, que por intercesión de María nos bendigas en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, y gracias, Silvia, por acompañarnos, por guiarnos con la oración, guiarnos con la palabra de Dios para que vayamos aprendiendo esto que es tan importante, tan necesario, es el mensaje esencial que tienen que compartir los cristianos. A eso fuimos llamados. O sea, cuando se habla de ser sal de la tierra y luz del mundo, es a compartir esto, que es el querigma. Y muchas veces los cristianos lo tenemos olvidado. Así que le agradezco inmensamente por habernos acompañado compartiendo este mensaje, este contenido, y esperemos que Dios nos permita seguir avanzando con nuevos temas. Ya confirmaremos para la semana que viene. Pero vamos a seguir confiando en que celebramos que Jesús está vivo y sobre Él queremos hablar y hacia Él queremos ir. Así es, Sabrina. Damos gracias al Señor que nos permite compartir lo que Él nos ha dado. Bendito sea Dios. Y bueno, vamos a seguir escuchando la voz del Espíritu, que Él nos guíe. Que nos guíe. A ver, ¿qué es lo que Él quiere que se comparta en el próximo programa? ¿Sí? Así es, Sabrina. Ponemos todas las manos de Dios. Y creo que he dado tan poco porque es tanto lo que se puede dar sobre el querigma, que bueno, el Señor seguirá hablando a los corazones de quienes reciban estos breves mensajes, para que simplemente esto ha querido ser como un incentivo, como que la persona se abra a la gracia y al poder de Dios y sigan buscando, sigan leyendo la palabra, lean los Hechos de los Apóstoles, lean los Evangelios, para poder seguir descubriendo, porque ahí está Jesús vivo. Como dice, pero como que encuentra lo actual que es realmente. Exacto. Jesús está vivo, y Él está vivo actualmente y nos quiere hablar a cada uno. Ahora, así es. Muchísimas gracias, Silvia. Hasta la próxima oportunidad, si Dios permite, entonces. Nos vemos, Dios mediante.